Ok, recuérdense que la parte de Cristian, la parte de la lista de chequeo, una era el diseño y otra era la aplicación. Entonces allí es importante que la forma de la redacción, de las preguntas que vayamos a colocar como ítems de valoración dentro de esa lista de chequeos para que nuestros interesados validen esos artefactos que hemos desarrollado, tienen que ser redactadas de forma que solo sirva respuesta a lo que nosotros vayamos a manejar. No sé cuál sea el criterio con el que estés trabajando, pero igualmente solo podemos tener opciones dicotómicas, o es sí o es no, cumple o no cumple, existe o no existe, y si acaso un tercer campo indicador que sea observaciones o no aplica, según sea el caso, porque hay instrumentos que se emplean para varios artefactos, o puede ser uno muy general, y obviamente si hay ítems o características que que no corresponden a ese artefacto que estamos evaluando, la gente selecciona no aplica. Pero la idea es esa, ya el informe es que esa lista de chequeo ya debe estar, en este caso, aplicada a cada uno de esos artefactos, y quien las aplica son nuestros interesados. Entonces, bueno, que vamos trabajando, sabemos que esa evidencia nos va a tomar un poquito de tiempo, porque hay que esperar la respuesta, en este caso la interacción con nuestros clientes, para que ellos puedan darnos esa información y poder procesarla y desarrollar este informe. Félix o Marlon, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna evidencia que deseen que revisemos, de algún procedimiento que no se entendió? ¿O continuamos con lo que estábamos, a donde nos habíamos quedado en la parte del informe, que ya aquí nos corresponde en la parte de proveedores? Ok, Félix nos comenta que continuemos trabajando en lo que corresponde a la formación. A veces es como a veces es como que lo estuviese apurando, pero no es eso, mi corazón. Recuérdense que nosotros tenemos un cronograma que hay que cumplir. Yo voy trabajando con ustedes a la par, tanto en estas clases sincrónicas como en las asincrónicas, que son las asesorías. Eh, Marlon, disculpa que se cambió el horario de nuestras sesiones para hacer, en este caso, una rotación y hacer como el cambio de la monotonía para que no sea tan constante. Se pasaron a este horario, ahora vamos a trabajar de 8 a 9 todos los días. Entonces, las asesorías que programes a esta hora la puedes colocar si quieres a las 9 y nosotros terminamos sesión y puedo seguir contigo en las asesorías. Y ya saben entonces que nos queda también libre el horario de las 2 a las 3 de la tarde para que también lo puedan seleccionar si tienen tiempo para sus asesorías. Y debemos, como les estaba comentando, continuar con esta etapa de la formación, así estemos trabajando en estas evidencias, porque sabemos que vamos trabajando con paso de elefante, así como dicen, lento pero aplastante, pero la idea es que continuemos al menos en la información de lo que corresponde para las siguientes evidencias. Habíamos terminado el día de ayer repasando hasta donde no estábamos en cuanto a la formación. Me permito compartir nuestra ruta de aprendizaje. Recordándoles nuevamente que, a ver, déjenme yo reduzco aquí, oculto el video para que el audio sea mucho mejor y tengamos más estabilidad en cuanto a la conexión. Les recuerdo que ya tenemos asignado un tutor de inglés para evacuar los resultados que necesitamos con respecto al bilingüismo. Entonces, estoy esperando respuesta del docente para que nos diga en qué momento va a ser ya incluido dentro de nuestra. Nosotros podemos visualizar al docente cuando ya esté dentro de nuestra ficha. ¿Cómo lo visualizamos? Aquí. En realidad no veo ningún otro instructor dentro de nuestros colaboradores. Tenemos varios. Estos facilitadores virtuales yo creo que son los que nos evalúan.
en este caso la formación, y por eso no vemos ningún compromiso adicional de lo que ya tenemos allí. Entonces, estamos en nuestra fase de análisis, estamos culminando la fase de análisis en la actividad proyecto 2 y ahora nos corresponde esta parte de lo que se llaman los proveedores. Ayer hicimos un pequeño recuento de las evidencias que quedaban pendientes para esta semana y correspondía a toda esta parte de la ficha técnica. Recuerden, por favor, los que no han participado en el foro del licenciamiento de software, también esas son evidencias que no consumen mucho tiempo, pero la idea es que conozcamos un poquito sobre lo que representa para los desarrolladores los derechos de autor. Entonces, ahora corresponde este resultado que tenemos aquí, ¿no? Ya vamos con la actividad de aprendizaje número 2 de este resultado. La actividad de aprendizaje número 2 corresponde a realizar el análisis de los proveedores a partir de las fichas técnicas. ¿Qué significa esta parte aquí? Recordemos que en la actividad de aprendizaje anterior, como todas las actividades de aprendizaje, son una secuencia en cuanto al resultado de una va a ser el insumo a la siguiente. Las fichas técnicas que se elaboraban o que deben elaborarse aquí en esta actividad de aprendizaje anterior ya tienen aquí en el material complementario dentro de nuestro portafolio de trabajo. Aquí está la plantilla de la ficha técnica. Esta ficha técnica simplemente es una tabla que la decimos en Word como muchas de las anteriores para que podamos trabajarla e incluirla dentro del documento. Y lo que pretende, recordemos esta ficha técnica, que es lo que contiene. Permítanme hacer la descarga y abrirla nuevamente, porque de aquí es que vamos a tomar la información que va a ser insumo de esta evidencia. A ver, se tomó la captura de la evidencia de la conexión del día de hoy. Esta es la ficha técnica que vamos a diligenciar con la información de nuestro proyecto. ¿Qué contiene mi ficha técnica? Contiene todo lo que voy a necesitar, tanto de hardware como de software, como su nombre lo indica, ya de forma técnica. Es decir, características que tengan que ver con requisitos, ya sean físicos o ya sean digitales en cuanto a los servicios. Si estoy hablando de físico, me refiero, si es un computador, ya estamos hablando allí capacidad de almacenamiento, capacidad de velocidad del reloj, capacidad de boot de la tarjeta madre, todo lo que corresponde a esa parte técnica, velocidad de conexión, si es que estamos trabajando bajo alguna red, si estamos configurando un servicio en la nube, qué características tiene ese servicio en la nube, puede ser el de almacenamiento, cuánto de almacenamiento, qué tipo de disco vamos a utilizar, bajo qué protocolo vamos a estar conectados, cuál va a ser la disponibilidad que nosotros vamos a contratar de ese servicio en la nube. O sea, y aquí tenemos que indagar y revisar un poquito sobre cuáles son esas características que deben tener lo que estamos proponiendo. Vuelvo y recuerdo, estamos en una etapa de análisis. Aquí todo va a ser lo que nosotros vamos a proponer y que nuestro cliente debe evaluar para determinar si es factible o no. Estamos trabajando en lo que esto representa, todo lo que es la viabilidad. Esta es mi ficha técnica, que continúa el informe anterior. El informe anterior, el que le continúa, disculpen aquí, es que ya está esa ficha técnica que yo tengo aplicada, me voy a una revisión comercial, es decir, debo tratar de incluir un estimado de el costo que se generaría la adquisición de estos dispositivos o de estos servicios. Si yo evidencié que en la empresa donde yo voy a aplicar la herramienta, ellos sí tienen alguno de esos dispositivos que yo estoy sugiriendo en esta ficha técnica, obviamente no hay necesidad de comprarlo y eso va a reducir notablemente los costos del desarrollo. Pero sí es necesario, según las observaciones que yo realicé, porque los equipos que tienen de la empresa son obsoletos o son muy antiguos
o su tiempo de vida útil está ya casi por expirar, entonces ahí recomendamos la compra nueva de equipos con unas características que les permitan a ellos tener unos 5 o 10 años más de vida útil, es decir, no vamos a adquirir equipos con una i3 sabiendo que ya estamos hablando de 9 o i7. Listo. Equipos que tengan discos duros ya no, en este caso, fijos, sino ya unos SSD, que son a mayor capacidad, me van a permitir cierta velocidad de almacenamiento, al menos en la conexión. O sea, esas características ya tenemos que conocerlas también. Recuérdense que nosotros vamos a hacer un análisis integral de esa parte. Y debemos hacer ese costo estimado, no por cada producto, sino un redondeado. O sea, en Harvard se propone un gasto o una inversión, recordemos que se llama inversión, en Harvard una inversión de tanto, en software de tanto, si vamos a utilizar otro tipo de elementos o componentes, por decir, vamos a utilizar, porque nuestra información es vital y entonces vamos a requerir un servicio de verificación de seguridad adicional, por darles un ejemplo. Entonces eso me lo permite la nube, un servicio adicional, y nosotros lo vamos a solicitar porque tal vez mi información es vital, yo necesito que esté en plataforma disponible tipo 24/7 y obviamente entonces allí yo voy a necesitar un, un servicio adicional tanto de seguridad como de fallas, es decir, ocurre una falla, ellos pueden hacerme el levantamiento en otro servidor para que el servicio no quede, en este caso, latente, sino que automáticamente se levante y ellos hacen esa parte. En cuanto a los riesgos que yo observé, que puede darse un momento en que por la cantidad de personas que van a acceder a la plataforma, entonces ahí sí yo necesito que ellos me manejen esa parte de lo que significa cuando el servicio se me caiga. Obviamente eso va a generar un costo adicional, pero eso ustedes tienen que evaluar. Cuando ya esté ese precio y ese estimado, lo que tenemos allí, ahora llegamos a esta siguiente evidencia, que es la parte de lo que corresponde al análisis del proveedor. Fíjense que dice, bueno, pero yo solamente voy a desarrollar un sistema, voy a aprender a desarrollar software que tengo que ver con el proveedor. Les recuerdo que nosotros, antes de ser solamente desarrolladores, también van a ser analistas. Y este enfoque que se le está dando a esta formación va orientado a lo que se llama la gestión de proyectos. Es decir, ustedes van a ser personas integrales, profesionales integrales que pueden estar en cualquiera de las etapas de desarrollo de un proyecto. ¿Por qué? Porque hasta el momento han adquirido habilidades, destrezas y conocimientos que involucran no solo el análisis, sino esta parte de las propuestas también forma esencial el valor en cuanto a la parte de la planificación. Y todo esto que estamos manejando en este momento de hacer estimados, de determinar quién me puede dar a mí el proveedor con la mayor calidad, soporte, eso permite que ustedes vayan adquiriendo esa área investigativa que representa una buena gestión de proyectos. Entonces, una vez teniendo ya estas fichas y un estimado de cuánto puede costar, nosotros debemos ser más concretos con nuestros clientes y demostrarles que hemos hecho este estudio de mercado para tratar de hacer mucho más viable el desarrollo de nuestro proyecto y colaborar con la gestión al menos financiera que le corresponde a ellos en cuanto a los recursos que van a asignar. ¿Qué se pretende con esta parte del análisis de los proveedores? Entonces, aquí fíjense lo que manifiesta nuestra actividad. Esta actividad se centra en el estudio del análisis comparativo de proveedores, considerando costos, cantidad y especificaciones técnicas para seleccionar las mejores opciones. ¿Qué es lo que se pretende? Así como su nombre lo indique, opciones. Debemos ahora, así como cuando empecemos a trabajar esa búsqueda de costos, vayan guardando esas direcciones, vayan guardando esas ubicaciones si es un producto físico, esa es una tienda física. ¿Por qué? Porque ya en esta otra evidencia nosotros vamos no solo a proponer cuánto puede ser lo que se va a gastar o a invertir en nuestro proyecto, sino
darle opciones de que él pueda seleccionar cuál de esas búsquedas que nosotros realizamos para poder proponerle a ellos un financiero, que ellos determinen cuál consideran que sea la mejor opción. ¿Por qué? Porque podemos tener páginas en línea internacionales, por ejemplo, Amazon, pero sabemos que Amazon trabaja bajo dólares y el dólar está en un proceso muy fluctuante. Entonces hay que colocar siempre ese estimado en función de un dólar estimado de aquí a qué sé yo, de aquí a un año, o de aquí a 2 años, o de aquí a 6 meses. Ustedes proponen allí, y siempre con la salvedad de que el dólar no es una variable fija, siempre va a estar en constante cambio. Y va a depender, en este caso, de cómo se maneja el mercado internacional. Pero también podemos tener una tienda física, por ejemplo, aquí en Medellín vamos al comprar, y al comprar trabaja con productos tecnológicos, y yo puedo llevar una cotización y ellos me pueden facilitar una cotización que podemos incluir como un anexo. Y entonces allí también tengo un producto físico, una tienda física que me da un presupuesto y me da una cotización en la cual tiene una validez hasta de 3 meses, por darles un ejemplo. Yo sé que entonces al menos en 3 meses lo que me va a costar va a tener ese monto fijo allí, ese monto estático. O también puedo buscar en línea, pero no internacionales, sino tal vez nacionales, que me trabajen en pesos, y también me puede dar un poquito más de confianza que trabajarlo directamente con dólares y a crédito. Entonces, la idea es tener mínimo esas 3 opciones, mínimo 2 opciones, lo que sugiere la evidencia, que le propongan a sus clientes, que le provocan a sus partes interesadas, para que ya sea él el que determine cuál va a ser la mejor opción de compra según su crédito, según su línea de trabajo, según su monto financiero. Entonces, aquí nos sugiere que nos vayamos directamente al material de formación que se llama la propuesta técnica, y vamos a revisar esta propuesta técnica. Identificamos nuestros recursos en nuestra ruta de aprendizaje, y aquí está nuestra propuesta técnica, que con el estudio de este componente, la aprendiz estará en la capacidad de establecer una propuesta técnica de servicios de software para empresas y organizaciones, adoptando con ello conceptos, estructura, términos de referencia, presentación, normatividad, costos, validación y entre otros elementos fundamentales que se tiene para realizar esta propuesta. En este material de formación, como los anteriores, como todo lo que está en nuestra plataforma, tiene su índice. Vamos a iniciar con nuestra propuesta técnica. Entonces, aquí nos menciona, nos muestran un pequeño video, vamos a visualizarlo, de lo que representa para nosotros la propuesta técnica. Propuesta técnica. Introducción. Realizar una correcta propuesta de software es fundamental al momento de ofrecer nuestros servicios, ya que de dicha propuesta de carácter técnico dependen en gran medida las probabilidades de éxito del proyecto, pues la oferta de servicio de software ha de buscarse convencer al cliente que la solución que se ofrece es la más adecuada para las necesidades de su empresa. La propuesta técnica es el documento que deberá contar con las respectivas normas, cuyo fin es proporcionar información detallada sobre una propuesta de solución de software para resolver un problema de negocio. El texto en el estudio de este componente come contenido en formato de una propuesta técnica de oferta de servicios de software puede variar según la empresa que lo solicita, ya que la propuesta técnica tendrá elementos diferenciados si la compañía para la que se oferta es privada, es gubernamental, fundación u ONG. En cualquiera de los casos se debe adaptar la propuesta a los formatos requeridos de las empresas. Una propuesta debe ser clara, concreta, explícita y fácil de entender. Todo esto y más elementos de suma importancia están contenidos en este componente, y usted podrá estudiarlos de manera fácil, entretenida y ágil para fortalecer su proceso de formación. Recuerde, explore todos los recursos didácticos que el componente tiene para usted. Procure llevar un registro de los elementos teóricos, conceptuales y prácticos
un buen momento y un espacio oportuno para el estudio de este componente. Repase cada control o lente en el que usted considere debe reforzar. Adelante. Ok, entonces aquí nos hablaron elementos, características que va a tener nuestro desarrollo de software. Generalidades de nuestra propuesta técnica, entonces vamos a revisar este material de formación y vamos a ir estructurando. Se dice que esta propuesta técnica debe tener claridad en estos aspectos. Las características y las necesidades del cliente, es decir, lo que nosotros vamos a desarrollar. Habla de contratación, costos, presupuesto, estructura lógica de la propuesta y las características del software, entre otras. Toda esta parte que está aquí al final, que nos habla de lo que es la estructura lógica y la propuesta, de nuestra propuesta y las características del software, es lo que hemos desarrollado hasta este momento con el levantamiento conceptual que hemos desarrollado, es decir, nuestro SRS y los diferentes diagramas que nos hemos permitido hasta el momento de desarrollar, explicando las funcionalidades de la propuesta. Esta parte ya la tenemos bastante avanzada. Entonces, ¿qué es lo que pretende mi propuesta técnica? Ya así como su nombre lo indica, es sugerirle, es mostrarle a nuestro cliente, a nuestro interesado, cuáles, basándonos en las necesidades que vamos a incluir para nuestro desarrollo, cuál va a ser ese costo que va a generarse o esa inversión que debe realizar para poder concluir de forma acertada nuestro proyecto. ¿Ok? Entonces, ellos sugieren una revisión en cuanto a lo que corresponde el presupuesto. Se dice que aquí nosotros vamos a hacer la parte investigativa de cuanto a la empresa, ¿ok? Ellos sugieren la página del RUES, que la página del RUES es la que tiene allí esa base de datos nacional en cuanto a todas las empresas registradas formalmente en Cámara de Comercio. Entonces, ¿para qué nos mandan a investigar el RUES? Porque la idea es que nosotros vamos a hacer una propuesta de una viabilidad con recursos que se necesitan para el desarrollo, y aquí nos dicen que aquí viene nuestro proceso de indagador, nuestro proceso de Sherlock Holmes. Debemos primero verificar que la empresa a la cual nosotros vamos a sugerir este contrato, según nuestra formación, esté registrada de forma correcta. Es decir, que realmente la empresa exista. ¿Por qué? Porque a veces podemos presentarnos, o se puede presentar el engaño, nosotros como equipo de desarrollador o como empresa privada, nos solicitan un desarrollo y resulta que puede ser una estafa. Ellos sugieren que lo primero que debemos hacer es verificar la credibilidad del cliente con el que estamos trabajando, ¿ok? Obviamente que ya ustedes tienen una interacción con esos clientes con los que están trabajando, y puede que sea formar la empresa, o puede ser un emprendimiento, que obviamente no vamos a estar registrados aquí porque tampoco existe base de datos de emprendimiento, pero ellos están trabajando de la mano de su producción, o en el caso de que nosotros vamos a hacer una propuesta innovadora que no es para ninguna empresa, sino que va a ser un proyecto propio, obviamente que tampoco lo vamos a conseguir aquí en la parte del RUBIS. Simplemente es como esa estrategia que les plantean para que estemos prevenidos en alguna situación posterior, en una situación futura. ¿Qué conceptos debemos manejar cuando trabajamos a la parte del presupuesto? Aquí vamos a tener una lista de definiciones que ustedes deben conocer cuando estamos trabajando en función de lo que es un desarrollo. Términos que se van a manejar tal cual como se definen, y la idea es ir asociándonos a esas palabras que tenemos allí. Esta parte conceptual les invito a que lo detallemos con calma, o si ustedes quieren que expliquemos cada una de estas definiciones, me parece que están bien detalladas y bien definidas. Simplemente es importante que conozcamos cómo es el término, es decir, la palabra que lo define y para qué se emplea. También nos sugiere identificar lo que es una teoría. La teoría va en función de este flujo de información, de esta línea de desarrollo, donde nosotros vamos a
a informar a nuestras partes interesadas realmente cuáles van a ser ese presupuesto con el que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, ellos nos indican que primero, obviamente que ya está este punto 1 está más que establecido con nuestro cliente. Hasta nuestra etapa de formación en la que vamos, ya hemos tenido ese feedback y ese cruce de informaciones con nuestros clientes para manejar y establecer como ese canal con el que nosotros vamos a estar siempre en contacto con él, manejando información y validando requerimientos. Sabemos que no solamente es con los usuarios que vamos a tener contacto o con el cliente. Las partes interesadas no son solo el que va a manejar el computador. Obviamente que ahí se involucran a todos los que de alguna u otra forma van a tener ese valor agregado para el desarrollo de nuestro proyecto, ¿ok? Y entonces también en esta otra parte nosotros ya debemos tener claramente identificado quiénes son esas partes interesadas. Necesidades. Obviamente esta etapa también ya la tenemos cubierta porque tenemos un uniforme de requerimientos de usuario que a través de las evidencias anteriores está reafirmado y confirmado su desarrollo. Tenemos un modelo conceptual que hemos desarrollado en nuestra propuesta basada en esas necesidades establecidas de los usuarios y de las partes interesadas. Esta es la parte donde nosotros nos vamos a centrar en este momento, ¿ok? ¿Cuáles van a ser esas propuestas? Propuestas de presupuesto. Porque nosotros en la etapa de análisis tenemos que trabajar con presupuesto o con parte financiera y económica? Porque obviamente un proyecto que no es viable no se puede desarrollar. Obviamente que nuestra intención no es verla desde el punto de vista capitalista o monetario o que en este momento yo tampoco voy a disminuir el valor agregado de lo que yo pueda desarrollar, sino hagan investigaciones de mercado, cuánto puede costar, hablemos con personas que hacen desarrollos, establezcamos esa información, establezcamos esos datos que van a ser significativos para nosotros cuando hagamos estas propuestas. Fíjense que en este momento Ficha Técnica solo está hablando de ese recurso, dispositivo, hardware, software. No estamos hablando en este momento del humanware, es decir, nosotros como nuestro valor agregado en la etapa de desarrollo. Estamos hablando solamente de lo que va a costar el presupuesto o hacer esa inversión en cuanto a dispositivos físicos o servicios o elementos digitales. Y es importante conocerla porque obviamente si la empresa no cuenta con la capacidad económica para facilitarnos a nosotros ese apoyo, porque tal vez no estamos pidiendo una inversión muy costosa, pero si no tenemos el equipo como un requerimiento que hemos determinado a nivel específico, cuando tengamos nuestro desarrollo, obviamente no va a estar completamente generada la satisfacción del cliente porque el dispositivo donde ellos nos facilitan, en este caso la implementación de la herramienta, no va a funcionar con las características óptimas que nosotros hemos propuesto. No quiere decir que no funcione, tienen que aclarar eso siempre a los usuarios. No quiere decir que nosotros vamos a desarrollar para no funcionar, no. Obviamente que eso va a generar limitaciones en cuanto al tiempo de respuesta y esas son las formas como ustedes van a dar esa retroalimentación. Tenemos que informarnos bien, documentarnos bien. Lo importante es siempre dar una respuesta, ¿listo? Si no sé algo que me pregunten o no tenga en este momento, se me haya olvidado o se le escapa la paloma, como dicen de forma muy coloquial, siempre tengan una respuesta. No se preocupe, déjeme, yo investigo, no se preocupe, yo voy a revisar el material, yo voy a revisar tal cosa y mañana le confirmo o yo le revuelvo la llamada y le doy la información que usted necesita. Pero nunca digamos que no sabemos, listo, siempre vamos a estar dispuestos, así como los scouts, para responder cualquier solicitud o cualquier inquietud. No lo conozco en este momento, no se preocupe que yo lo investigo y se lo respondo lo más rápido posible. Entonces,
Lo importante de un buen presupuesto, cuando lo estamos detallando, es decir, no debemos dejar espacios vacíos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algún elemento que tal vez no se consigue aquí en el país. Obviamente nosotros vamos a tener que proponer eh, proveedores extranjeros. Eh, pero si el cliente en algún momento determinado dice, bueno, pero ¿por qué está afuera? Si me sale más costoso. Entonces allí donde ustedes tienen que tener, obviamente, una buena respuesta, una retroalimentación satisfactoria, de explicar por qué se sugieren proveedores extranjeros, ya que es diferente, que esos productos no se pueden conseguir a nivel nacional, por las causas del mercado, por X, por Y, pero siempre tener esa respuesta que satisfaga la inquietud y la necesidad de nuestro cliente. Cuando hablamos del elemento costo dentro de esta propuesta técnica, fíjense que aquí ya tenemos otros elementos. El costo es el valor económico que se cobra para realizar el producto. Obviamente ya estamos claros con este término. No solamente la parte de software, sino también el hardware, e inclusive nuestra mano de obra como desarrolladores también forma parte de ese costo, pero no está reflejado aquí en la parte de la propuesta técnica. Cuando hablamos de estimación, entonces, estimar significa proyectarse hacia ya sea un corto, o sea un mediano, o sea un largo plazo. Y esa estimación va a incluir otros factores que no son solo lo que yo determino que necesito, sino ahí estamos incluyendo factores de mercado, estamos incluyendo factores económicos a nivel internacional que también pueden generar un cambio adicional en ese costo que yo previamente he establecido. ¿Ok? Entonces, cuando yo estimo, estamos incluyendo el tiempo, cuando ya sea, como mencioné, puede ser corto, puede ser mediano, puede ser largo plazo. ¿Por qué incluimos el factor tiempo? Porque nosotros nos vamos a consumir una planificación, vamos a desarrollar una cantidad de actividades que tenemos ya previamente establecidas en esos requerimientos de usuario, que la tenemos incluida dentro de una herramienta de gestión de requisitos que deben ejecutarse. Y obviamente esa ejecución va a incluir gastos. Obviamente ese desarrollo está basado según nuestra metodología en ciertas fases y cada fase está consumiendo recursos. Por eso se habla de lo que es un estimado. ¿Por qué? Porque todavía no lo hemos desarrollado, porque todavía no se ha ejecutado. Entonces, cuando hablamos de estimación, estamos proyectándonos hacia lo que puede, en este caso, consumir el desarrollo de nuestra propuesta. Permítanme, alguien escribió por aquí, ¿no? Ok. Entonces, continúo y para terminar nos habla de planear los costos, ¿ok? Cuando hablamos de planear los costos es cómo pensamos nosotros como desarrolladores, ya sí está un poquito más incluyendo nuestro conocimiento, en cuanto al desarrollo de esa parte humana que vamos a trabajar. Es decir, cómo vamos a incluir el recurso humano dentro de esta propuesta que vamos a desarrollar. Simplemente, entonces en este caso se están incluyendo ciertas preguntas que van a satisfacer esta parte de la planeación. ¿Qué debe tener? A ver. Chicos, preguntas, dudas, inquietudes con lo que tenemos hasta ahora con este material de formación, o todo va claro hasta el momento. Ok, entonces voy a continuar porque ya aquí nos habla, así como nos comentaron en el video introductorio, que dice que hay diferentes propuestas dependiendo de la organización a la cual nosotros vamos a hacer este desarrollo. ¿Qué debe tener una propuesta técnica? Mi propuesta técnica va a tener, esta es la estructura que va a tener mi propuesta técnica. Que vamos a desarrollar una plantilla para esta propuesta técnica y se las voy a colocar así como hemos manejado las plantillas de presentación. Saludos y decir quiénes son ustedes, cuál va a ser el alcance de la propuesta, obviamente el alcance de lo que se pretende con nuestro desarrollo, opciones de las propuestas de trabajo. Entonces, aquí es donde estamos sugiriendo
esas dos posibles inversiones que se vayan a desarrollar. ¿Por qué? Bueno, estamos trabajando y aquí es donde vamos a formar, a expresar ese proyecto, esa parte investigativa comercial que nosotros trabajamos con ese marketing y mostrarle a nuestro cliente dos, o como mencioné aquí, dos o tres propuestas de que lo que podría, en este caso, el cliente escoger en función de los costos comerciales que en este momento están en el mercado. Fíjense, cotización presentada. Tratan de ser un poco más formales e incluir de forma ya sea digital o física esas propuestas que se hicieron. ¿Por qué? Porque estos son documentos ya formales que vamos a entregar a nuestros interesados y la idea es que se demuestre realmente que ese proyecto, que esa investigación se desarrolló, es decir, muéstrame la cotización. Pero yo voy para Amazon y ellos no me dan cotización porque yo simplemente compro y compro. Bueno, hagan un carrito de compras y capturen una pantalla de ese carrito de compras, de lo que ustedes van colocando allí, cuánto puede costar. Pero yo tengo una tienda física y puedo llevar el listado. Perfecto, usted se llevó su listado, se fue a su tienda física, le dieron una cotización y usted escaneó esa cotización para colocarla allí. Para que el cliente pueda verificar que realmente la información que le estamos dando es verídica, listo. Entonces, de igual forma, cuando nosotros hacemos las cotizaciones, la empresa o el proveedor nos indica cuáles van a ser esos beneficios que nos brindan de comprar en su empresa. Nos pueden dar descuentos si son efectivos, o hay empresas que nos hacen, nos permiten una línea de pago de 12 meses sin intereses. Eso lo van a ustedes a indagar con los proveedores con los cuales van a hacer estas propuestas. Y aquí entonces viene conclusión y despedida. Entonces obviamente que mi conclusión va en función de que yo puedo, en dado caso como investigador y como desarrollador, hacerle una sugerencia a mi cliente. Yo puedo decirle, mira, de todos los que hemos investigado, me parece que el que tiene un poquito más confianza, el que lo podemos estar más, el que nos puede brindar un soporte mucho más directo puede ser el físico, porque es la misma empresa, en la misma ciudad, o puede ser el nacional, porque el nacional nos está dando una garantía, qué sé yo, de un año. Entonces fíjense que allí tenemos esos valores, esos elementos diferenciadores, como lo llaman ellos ahí. Y esto es lo que me dice que debe contener mi propuesta técnica. Hasta aquí va la propuesta técnica de lo que corresponde a la inversión. Pero entonces allí nos hablan de que es importante trabajar con los términos de referencia. ¿Qué son términos de referencia? El término de referencia, que también forma parte de esa propuesta técnica, dice que es un documento que una empresa tiene donde el experto informático, es decir, nosotros como desarrolladores, estamos, así como lo comenté ahorita, mira, yo creo que me es más conveniente trabajar con las personas que están en el físico. Eso se llama una referencia. Algo así como cuando te piden a ti en tu hoja de vida, incluya allí una persona que pueda, un contacto, para nosotros llamarle y verificar que la información que tú me estás dando es certera. Lo piden mucho también a nivel bancario y los bancos sí llaman. Eso es un término de referencia. ¿Por qué son importantes los términos de referencia? Porque los términos de referencia hablan de la experiencia que han tenido otras personas, otros clientes u otras compañías en este caso, con ese proveedor con el que nosotros vamos a trabajar. Con ese proveedor con el que, otra vez hasta términos de referencia, con nuestra propia compañía. Desde las empresas siempre buscan estos términos de referencia porque obviamente es ese nivel de aceptación que hemos tenido según los servicios que hemos nosotros prestado. De igual forma, ese término de referencia es importante para aquellos proveedores con los cuales vamos a tener algún tipo de negociación, que nos establecen si han sido satisfactorios o no. En Mercado Libre es esas flechitas que nosotros vemos de esos vendedores que han tenido 100% de satisfacción, 98% de satisfacción. Ese es el término de referencia.
Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta cuando hablamos de términos de referencia? Fíjense aquí. Los términos de referencia nos están indicando que ese servicio con el que vamos nosotros a contratar, según la propuesta con el que vayamos a trabajar, deben estar claras, bien detallados. ¿Por qué necesitamos bien detallar en lo que representa el servicio? Porque obviamente si yo tengo claro cuáles van a ser esas necesidades que yo voy a contratar con alguna persona, o con algún servicio, o con alguna compañía, el tenerlo claro y detallado me va a permitir establecer si realmente cuáles van a ser esas condiciones con las que yo voy a manejar ese contrato. ¿Cuál va a ser la estructura del documento de un término de referencia? Aquí dice, debe tener mi término de referencia, debe contener en una justificación el perfil de la empresa a contratar y las condiciones contractuales. Ese término de referencia ya va más asociado hacia si nosotros vamos a emplear alguna empresa de desarrollo de software, si nosotros vamos a trabajar con alguna empresa de soporte, en este caso de soporte técnico, para la mantenibilidad del desarrollo de la propuesta o de los equipos, debemos sugerir incluir este término de referencia en la propuesta técnica, porque ese término de referencia va más asociado a esa empresa con la cual nosotros vamos a tener ese tipo de negociación. Bueno, pero yo puedo tener referencia cuando la empresa ya tiene una trayectoria. ¿Qué pasa si la empresa es nueva y yo no tengo y no tiene como quien dice, ese recorrido en el mercado, y yo no puedo obtener de esa empresa ningún tipo en este caso, de historial en cuanto a la ejecución de proyectos que haya desarrollado? La empresa es un emprendimiento nuevo, pero está en el mercado y se postuló, por decirlo de alguna forma, en aquellas necesidades, en esas ofertas que nosotros podíamos haber hecho públicas. Entonces, allí fíjense lo que sugiere la material de formación. Cuando tenemos empresas nuevas, lo importante en este caso es documentar. Entonces aquí dice que debemos hacer una reunión con todos los interesados, que obviamente ellos siempre van a estar ahí de la mano en cuanto a lo que se maneja la toma de decisiones. Y entonces, preguntas y hablar con los encargados de la empresa y hacer como ese foro, hacer como ese feedback de que al menos de forma presencial los interesados puedan quedar satisfechos con esta empresa que nosotros hemos sugerido para la contratación de servicios. ¿Por qué? Bueno, porque se ha hecho de esta manera, ya que la empresa no tiene un historial, al menos comercial, y nosotros necesitamos, obviamente la parte interesada, solventar cualquier duda que se pueda presentar al respecto, ¿ok? Y obviamente se habla dentro de términos de referencia que hay, como se realizan diferentes propuestas, entonces se habla de que podemos negociar, ¿ok? Esta parte de dialogar sobre el presupuesto es cuál para nosotros, basado en la experiencia, pudiese ser el más adecuado o no. Tal vez el que yo pueda estar proponiendo pueda tener una expectativa muy alta con respecto a la realidad del servicio que se va a solicitar. Entonces, obviamente, cuando yo hablo de una expectativa alta, es un costo mucho mayor si realmente yo coloqué una disponibilidad 24/7. Sí, pero es que realmente la plataforma para utilizarla y la que la usan son las personas que trabajan en la empresa, solo trabajan 8 horas diarias. ¿Por qué voy a contratar un servicio 24/7 si solamente va a haber disponibilidad de acceso o de manejo, por decirlo mejor? Solamente voy a tener una disponibilidad de manejo de 8 horas oficina. Entonces, las otras 16 horas están subcontratadas, es decir, las estoy pagando y no las voy a emplear. Porque obviamente un empleado de su casa no va a trabajar si yo lo tengo de forma presencial. Pero resulta que mis trabajadores están remotos y yo les he dado una disponibilidad de que pueden trabajar hasta las 6 de la tarde. Bueno, entonces allí es diferente.
Ya yo no voy a contratar 8 horas diarias, sino que voy a contratar de 8 a 6 de la tarde. Es decir, ahí sí estoy estableciendo bien lo que significa esta parte del diálogo de presupuesto y tiene mucho que ver con realmente las necesidades que nosotros vamos a definir. ¿Cómo vamos a elaborar esta propuesta técnica? Entonces, fíjense el formato con el que hemos siempre trabajado. Y aquí nos habla que en los pies de página es importante que manejemos contactos, como se trabajan en plantillas oficiales del Estado, que siempre en la parte inferior están los números de contacto. También se sugiere que en este formato nosotros debemos incluir al final las características descriptivas de la empresa, es decir, nuestra empresa, nuestro emprendimiento, que en este caso va a ser el desarrollo, o aquel servicio o empresa con la cual nosotros estamos contratando, que es importante que lo colocamos allí como ese término de referencia. Listo. Aquí tenemos un pequeño video que nos habla de lo que es la elaboración de la propuesta técnica, que les voy a recomendar que lo vean con calma en casa para seguir revisando este material de formación. Tenemos hasta aquí con este video nos habla de lo que es la elaboración de la propuesta. Ok, entonces fíjense que esto, según nuestro material de formación, es lo que nos menciona de lo que vamos a trabajar en nuestra propuesta técnica. Aquí nos habla, fíjense,
evidencia número 1. Venimos a nuestra primera evidencia de esta material de formación y qué es lo que nos indica. Vamos a hacer una ficha técnica de los productos requeridos. Ya tenemos la ficha técnica, los términos de referencia para el contrato y una lista de chequeos para evaluación de proveedores. Es lo que la primera evidencia de este material de formación nos está sugiriendo. Se dice que la ficha técnica va a tener, ya la hemos desarrollado porque es una evidencia anterior, que es el insumo inicial de la parte anterior que se desarrolló. Entonces, ¿qué debe tener el término de referencia? Fíjense que aquí esto debemos desarrollarlo como parte de esta evidencia y esto es una información nueva. Teniendo en cuenta los términos de referencia establecidos en el componente formativo, que ya vimos cuáles son esas características que debe tener esta parte del documento, se dice que vamos a trabajar también una ficha técnica teniendo en cuenta los siguientes conceptos: descripciones, características, funciones, y dice que podemos hacerlo en Excel, es decir, vamos a tener esa tablita allí. Pero esta idea es que hagamos una lista de chequeo, como lo menciona aquí. Lista de chequeos para evaluación de proveedores. Entonces vamos a revisar, para complementar esta parte de esta información, vamos a revisar qué es lo que me van a evaluar cuando tenga que trabajar con esta ficha técnica de productos requeridos. ¿Ok? Entonces, revisando la ficha técnica de productos requeridos, estamos hablando de la actividad de aprendizaje, dijimos que era la número 2. Entonces, mi actividad de aprendizaje 2, aquí la tenemos. ¿Qué me van a evaluar cuando yo revise este material de formación? Vamos a evidenciarlo para hacer un match y entonces estar más concretamente definido de qué es lo que tengo aquí. Aquí dice, elabora un análisis comparativo de proveedores considerando costos, cantidad y especificaciones técnicas. Entonces, lo que te plantea esta evidencia es que nosotros, como lo acabamos de mencionar, vamos a tener esas cotizaciones y vamos a tener en una tablita los productos del lado izquierdo y los proveedores del lado derecho, y de manera de ir colocando el costo que tal vez esté asociado a cada proveedor y determinar al final entonces cuál de ellos me va a establecer en ese caso, porque solamente estamos hablando de la lista de chequeos de evaluación de proveedores. Entonces, esta evidencia tiene 3 partes. La primera, la ficha técnica, que ya la tenemos anteriormente, o sea, nos dice que debemos incluirla como insumo. 2, si vamos a trabajar con un término de referencia, como si fuéramos a contratar a una empresa. Y número 3, cuando hablamos de la parte de los proveedores, recuérdense que nos están mencionando de 2 a 3 proveedores para la adquisición de los productos. Entonces, se hace una tabla en Excel, vamos a facilitar el proceso, hagámosla también en Word para que sigamos trabajando con el mismo formato. Incluimos la tabla en Word donde están todos los elementos o dispositivos que yo voy a comprar y los 2 o 3 proveedores que están en este listado. Y ahí vamos entonces a colocar, como me dice, habla de un elemento comparativo y hablando en función de presupuesto, me imagino que colocaremos los precios allí de cuánto me cuesta con el proveedor 1, cuánto me va a costar con el 2 y cuánto me va a costar con el 3. De esos elementos que yo ya determiné que necesito adquirir para el desarrollo de mi propuesta. Y ese es simplemente el elemento que se va a evaluar. Esos 3 elementos se van a evaluar en esta parte. Vamos a ver, el documento cumple con las normas, ya sabemos que son las características de presentación. Elabora la ficha técnica de los productos, 30%. Esa ficha técnica, recordemos que ya la idea es incluirla, ya está desarrollada en la anterior, pero la volvemos a incluir aquí como elemento de insumo referenciador. Elabora la lista de chequeos para la evaluación de proveedores. Entonces,
es esa tablita que vamos a desarrollar donde indicamos según las 3 propuestas que nosotros vamos a recomendar, si estos elementos que están en mi ficha de técnica, la empresa me lo puede en este caso proveer. Y aquí dice, la ficha técnica presentada tiene descripción, características y funciones de un determinado producto, del cual se parte el desarrollo. Entonces, obviamente que esta parte es importante definirla y un elemento esencial dentro de la ficha técnica. Sabemos que cuando nos vamos a nuestra ficha técnica, allí está colocada la ficha técnica de los productos requeridos, está toda esta parte incluida, ¿ok? Descripción, características, funciones de los elementos que vamos en este caso, a comparar con los diferentes proveedores, y eso es lo que nos mantiene. En este caso, esa es la evidencia que vamos a tener aquí. La evidencia 2 de esta actividad de aprendizaje. Entonces va a ser simplemente una tabla comparativa de los proveedores y de los productos que yo voy a necesitar para mi propuesta técnica. ¿Listo? Entonces, dudas, preguntas, inquietudes, dejo de compartir en este momento con respecto a esta evidencia que hay que desarrollar. Aquí hay que trabajarle un poquito el proceso comercial, de investigar y averiguar bien los precios, chicos, de establecer unos proveedores. Fíjense que nos están hablando de una cotización, y la cotización es un precio fijo que se sugiere, o que sugiere en este caso el proveedor en cuanto a esa lista que nosotros vamos a manifestarle de esos productos que vamos a necesitar. Entonces ya esta parte es un poquito más gerencial, que tiene mucho que ver con esas propuestas, con esa, nosotros no solo, mira, necesitamos que averigües y que toma, esto es lo que yo necesito. No, nosotros somos más, avanzamos un paso más allá. Nosotros investigamos quién nos puede proveer esos productos, quién nos puede proveer esos servicios. Te hicimos hasta un término de referencia, si ustedes consideran. La idea es hacerlo hipotéticamente, ¿oyeron? Sabemos que en este momento tal vez no tengamos una contratación de un servicio, pero hipotéticamente desarrollamos este término de referencia buscando una empresa que pueda proveernos este servicio y hacer en este caso el documento. ¿Por qué? Porque tal vez en este momento nosotros no estemos en contacto con una empresa formal para hacer este proyecto o este desarrollo, pero ustedes van a estar en capacidad más adelante, cuando con el favor de Dios se gradúen, de adquirir servicios de diferentes empresas, ya sea para desarrollo, para mantenimiento, para automatización, para levantamiento de información. Independientemente del servicio que vayamos a adquirir, ustedes tienen que estar en la capacidad de saber, mira, vamos a hablar de los términos de referencia de su empresa. Entonces, obviamente la empresa ya debe tener una documentación, un historial, donde pueden ustedes tomar de allí la información que necesitan para hacer ese acuerdo, porque los términos de referencia forman parte de ese contrato de prestación de servicios que ustedes van a adquirir con esa compañía. Entonces, esta evidencia, que es una sola, que representa este resultado, es solamente esta recopilación. Vamos a tomar el producto, nuestra ficha de producto que ya hemos desarrollado, nuestra ficha técnica en la evidencia anterior, en el resultado anterior, tomamos esa como referencia, como documento de entrada, esa ficha técnica, hacemos nuestro documento de las referencias de la empresa, hipotéticamente contratando un servicio, y al final tenemos en nuestra tabla donde comparamos los productos que vamos a necesitar y los 3 proveedores que vamos a sugerir para que esos productos podamos adquirirlos y mostrarle a nuestro cliente diferentes opciones. Aquí solamente estamos trabajando solo con comparación de proveedores. Todavía no estamos haciendo sugerencias financieras, solamente, mira, necesito comprar esto, estos son los proveedores y las cotizaciones que me facilitan. Entonces es importante, chicos, investigar precios y hacer esas capturas de pantalla en el caso de que las empresas no den cotizaciones digitales, pero también pueden sugerir buscar empresas que sean del país, nacionales, y enviar la lista de productos, y ustedes en este caso les envían ellos un presupuesto digital, y entonces eso también forma parte de esa evidencia. Entonces, indaguen, coticen
esos requerimientos que ustedes tienen en cuanto a sus productos para poder desarrollar esta evidencia. Dudas, preguntas, inquietudes de cómo se va a desarrollar esta evidencia de la formación. Marlon o Félix, que están allí conectados. Ok. ¿Quedó claro? Muy bien, entonces me voy a permitir detener en este momento.